Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Millones de profesionales inician su jornada laboral frente a una pieza de software que, la verdad, tiene la capacidad de procesamiento equivalente a una supercomputadora. Pero la gran mayoría lo utiliza como si fuera un simple archivero digital. Sí, un archivero con esteroides. O sea, pero archivero al fin y al cabo. Exacto. Se asume que el navegador web es solo, digamos, un marco transparente de cristal por el cual miramos Internet, cuando en realidad es el sistema operativo del siglo XXI. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar de lleno esa arquitectura. Así es. Y nuestra misión hoy se centra en explicar el uso del navegador, tomando como gran ejemplo a Google Chrome, y cómo esto transforma por completo el flujo de trabajo diario, claro, cuando se entiende qué sucede detrás de la interfaz. Para lograr esto, nos hemos sumergido en una variedad de fuentes súper interesantes. Tenemos guías operativas detalladas de plataformas como Guru, directrices técnicas directas de los sistemas de búsqueda de Google y hasta glosarios de infraestructura básica de Internet y seguridad cibernética. Es un montón de información técnica, sí, pero la idea es desglosarla de manera clara, accesible y, o sea, muy práctica para quienes nos escuchan. Queremos que la audiencia deje de ver al navegador como una simple ventanita y comience a utilizarlo como la herramienta de alto rendimiento que realmente es. Totalmente. Así que, antes de correr, hay que saber caminar. Descartemos la historia básica, ya todo el mundo sabe que es Internet. Lo que resulta fascinante aquí es la mecánica de la herramienta. Porque cuando uno abre una página web, no está viendo un documento terminado que viaja por la red mágicamente, no. Claro que no. El servidor envía texto plano y código incomprensible, o sea, HTML, hojas de estilo CSS y un montón de secuencias de comandos JavaScript. Y el navegador, en cuestión de milisegundos, toma esa sopa de caracteres y la ensambla. Y a mí me gusta plantear esta analogía para que la audiencia lo visualice mejor. Un navegador es como el vehículo que utilizamos para explorar esa inmensa autopista que es Internet. Y en ese sentido, Chrome está diseñado para ser como un auto deportivo, ¿verdad? Me encanta esa analogía, sí. Es súper rápido, con un tablero intuitivo, que es la simplicidad, y con cinturones de seguridad automáticos contra el software malicioso. Tal cual. Y el motor de ese auto deportivo, el motor de renderizado, es el verdadero núcleo aquí. O sea, en el caso de Chrome, el motor V8 de JavaScript fue revolucionario en su lanzamiento en 2008 porque introdujo la compilación justo a tiempo. A ver, compilación justo a tiempo, tradúcenos eso un poco. Sí, significa que en lugar de leer e interpretar el código línea por línea lentamente, lo traduce directamente a código de máquina en el instante exacto en que se ejecuta. Y esto es lo que permite que aplicaciones web súper pesadas corran tan bien. Claro, como cuando usamos editores de video en la nube o esas plataformas de diseño en 3D directamente en una pestaña. Y todo fluye sin problemas. Exactamente. Además, Chrome introdujo una arquitectura multiproceso, que es otro pilar fundamental. Así, el famoso aislamiento. O sea, eso significa que cada pestaña es un entorno completamente aislado. Si una página web colapsa porque tiene un error de código terrible, no arrastra consigo a todo el navegador y te cierra las otras 20 pestañas que tenías abiertas. Así es. Técnicamente se le conoce como sandboxing o aislamiento de procesos. Cada pestaña y cada extensión operan, digamos, en su propia cajita de arena, en su propio contenedor de memoria. Lo cual, desde una perspectiva de administración de tecnologías de la información, es una ventaja gigantesca en términos de seguridad, ¿no? Totalmente. Porque si un script malicioso intenta ejecutarse en una pestaña, no tiene forma de cruzar ese muro y acceder a los datos de la pestaña contigua, ni mucho menos al sistema operativo de la computadora. Wow, claro. Esa arquitectura justifica perfecto por qué Chrome domina tanto en entornos corporativos y por qué es el predeterminado en Android y en las Chromebooks. Pero bajemos un poco a la capa del usuario normal, al panel de control de todos los días. Sí, vamos al modo experto de la productividad. Porque las fuentes apuntan a que los usuarios avanzados no interactúan con el navegador de la misma forma que el usuario promedio. Hay un énfasis enorme en mitigar la carga cognitiva visual, o sea, el manejo del caos absoluto que generan tener 50 pestañas abiertas al mismo tiempo. Es que la sobresaturación visual destruye la productividad de cualquiera.
Por eso la documentación destaca funciones que parecen simples como los grupos de pestañas. Y la gente piensa que son solo carpetitas visuales de colores, pero van más allá. En serio, tienen una función técnica detrás. Sí, al agrupar pestañas y colapsarlas, el navegador entiende que no las estás usando ahorita y puede suspender los procesos en segundo plano de esas páginas. Y eso libera un montón de memoria RAM. Oh, eso es buenísimo. Y luego está todo el tema de la navegación mediante atajos de teclado. Las guías insisten muchísimo en atajos como Control+T o Comando+T en Mac para abrir nuevas pestañas. Claro, porque no se trata solo de ahorrar un segundo al no mover el mouse. Conceptualmente, se trata de desarrollar memoria muscular para eludir por completo la interfaz gráfica. Exacto, es mantener el estado de flujo. Si quieres abrir pestañas, cerrarlas, cambiar de ventana mediante el teclado, la interrupción de tu pensamiento es casi nula. Y esto va súper ligado al concepto de los perfiles de usuario, que para mí es probablemente la herramienta de gestión más subestimada por la gente. Sí, es increíble. Muchas personas suelen mezclar su entorno laboral con su vida personal en una sola ventana. O sea, tienen el correo de la empresa al lado de su lista de compras. Un caos. Al crear perfiles distintos, el navegador levanta muros arquitectónicos entre ambos mundos. Pero, a ver, ¿muros en qué sentido exactamente? ¿Estamos hablando a nivel visual o a nivel de datos? A nivel de almacenamiento local de datos. Un perfil de usuario mantiene sus propias cookies, su propia memoria caché, sus propios marcadores y su propio historial de búsqueda. Ah, o sea que cuando cambias al perfil de la oficina, el navegador no tiene ni idea de los videos de gatitos o las recetas que buscaste en tu perfil personal anoche. Exactamente. Y esto no solo limpia tu interfaz y te ayuda a concentrarte, sino que previene fugas de información cruzada entre tus cuentas corporativas y las personales. Es básico para la seguridad. Buenísimo. Lo cual nos lleva, creo yo, al elemento más icónico de la interfaz, que es la barra superior, la Omnibox. Históricamente era solo para escribir direcciones web, las URLs, pero ahora es prácticamente el centro de mando. Es el cerebro del navegador, y las integraciones de terceros la han convertido en algo mucho más poderoso. Las fuentes mencionan casos muy concretos de productividad aquí. Sí, como la extensión de Guru, que transforma esa Omnibox en un buscador interno de la empresa. Eso me voló la cabeza. Es fascinante. Esa extensión se enlaza con la base de conocimientos de la compañía mediante una API. Así que un empleado puede, digamos, escribir un comando directamente en la barra del navegador para consultar políticas de recursos humanos o manuales técnicos. Y la inteligencia artificial de la extensión rastrea toda esa base de datos interna y proyecta la respuesta ahí mismo, en tu navegador, creando una única fuente de verdad sin que tengas que abrir otra aplicación. Exacto, ahorra muchísimo tiempo. Pero espera, aquí quiero hacer una pausa y jugar un poco al abogado del diablo, porque encuentro algo que parece contradictorio. A ver, dime. Si la gran promesa y ventaja de Chrome es su velocidad gracias a ese aislamiento de procesos que platicamos hace rato, ¿no resulta contraproducente instalarle un montón de extensiones? Es como ponerle demasiadas calcomanías y accesorios pesados a nuestro auto deportivo. Eventualmente lo vas a hacer más lento. Es un punto súper válido. Y de hecho es un cuello de botella muy real. Cada extensión que mantienes activa inyecta sus propios scripts en las páginas web que visitas. Claro, porque tiene que leer lo que estás viendo para funcionar. Alguien tiene instalados bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas, correctores de gramática e integraciones corporativas, todo funcionando simultáneamente, pues el consumo de memoria RAM se dispara exponencialmente. Entonces, ¿qué sugieren los expertos de TI en estos casos? Las guías sugieren un minimalismo estratégico, o sea, auditar rigurosamente las extensiones, borrar la memoria caché regularmente y mantener activas únicamente las herramientas que son críticas para tu flujo operativo diario. El resto hay que inhabilitarlas o borrarlas. Hay que mantener el motor ligero para que el auto siga siendo deportivo. Y bueno, ya que mencionamos a la Omnibox y las consultas rápidas, no podemos olvidar que es el punto de entrada directo al buscador de Google. El buscador más grande del mundo. Así es. Y aquí los documentos de Google revelan algo bastante irónico, y es que la mayoría de las personas se comunican con el buscador de forma sumamente ineficiente. Usan un lenguaje natural muy ambiguo. Sí, le hablan a Google como si fuera una persona,
con oraciones completas y confusas. Y eso obliga al buscador a aplicar modelos de probabilidad matemática bastante pesados para adivinar Este cuál es la contenido fue verdadera desarrollado por intención la detrás de la Asociación consulta. Economía, Pero cuando se Sostenibilidad e domina el uso de operadores de Interseccionalidad búsqueda, AESI, esto ONG cambia peruana. radicalmente. Aprender estos comandos y vuelvo a las analogías, es como descubrir atajos secretos en un videojuego. Pasas de buscar una aguja en un inmenso pajar a tener un imán gigante en las manos. Me gusta eso del imán. Y es que, al usar estos operadores, estás puenteando esa capa de inferencia semántica de la que hablábamos. Le estás dando instrucciones explícitas al algoritmo, o sea, Googlebot, sobre cómo filtrar su índice antes de que te muestre los resultados. Hablemos de los más útiles. El uso de comillas dobles, por ejemplo. Si alguien encierra una frase exacta entre comillas, no le está pidiendo a Google que busque esas palabras esparcidas al azar por todo un documento, ¿cierto? ¿Cierto? Le estás ordenando devolver únicamente las páginas donde esa secuencia de palabras coincida de forma 100% idéntica. Es ideal para buscar citas o mensajes de error de software. ¡Wow! Súper útil. Y luego está el operador de exclusión, el signo de menos. Si buscas, digamos, la palabra radio y le pones un guión pegadito a la palabra online, o sea, radio menos online, estás removiendo físicamente cualquier resultado que contenga ese término que contamina tu búsqueda. Exacto. También destacan comandos estructurales en las directrices. Usar el comando filetype PDF, por ejemplo. Ese es un salvavidas en la universidad y en la oficina. Totalmente, porque fuerza al algoritmo a ignorar todas las páginas web normales y buscar solo ese tipo de archivo. Y eso filtra inmediatamente los blogs de baja calidad o foros, dejándote solo con informes académicos, manuales o documentos formales de alta calidad. Del mismo modo, el comando cite, seguido de un dominio, restringe todo el universo de Internet exclusivamente a los servidores de ese sitio web en particular. Así es. En resumen, con estos trucos, el usuario asume el control absoluto del filtro. Y también hay funciones de diccionario instantáneo, como usar define para obtener significados al instante sin hacer clic en ninguna página externa. Todo directamente desde la barra. Pero bueno, aunque estos comandos tradicionales son increíbles, las fuentes también nos muestran que el navegador está evolucionando hacia algo muchísimo más proactivo. La búsqueda está sufriendo la mutación más agresiva de las últimas 2 décadas. Sin duda. Y es por la inteligencia artificial. Pasamos de un modelo de recuperar documentos a un modelo de generar respuestas completas. Tal cual. Los documentos detallan lo que llaman resúmenes de IA, impulsados por el modelo Gemini de Google. Ya no se trata solo de teclear comandos para encontrar enlaces azules, sino de pedirle a la inteligencia artificial que realice un razonamiento de múltiples pasos por ti. El procesamiento cambia por completo aquí. Imagina el ejemplo que da la fuente. Si alguien buscaba un estudio de yoga en una ciudad específica, que tuviera descuentos para principiantes, y quería saber el tiempo exacto de caminata desde un parque en particular. Antes eso requería, no sé, abrir 4 pestañas distintas, Google Maps, foros, revisar precios a mano. Exacto. Requería múltiples búsquedas independientes. Pero ahora, el modelo Gemini ejecuta una descomposición de la consulta en milisegundos. Identifica qué es un estudio de yoga, busca la información geoespacial del parque, cruza esos datos con las promociones de los sitios web locales y te sintetiza un párrafo súper coherente con la respuesta exacta en la parte superior del navegador. Es una locura. Y las entradas de búsqueda ya ni siquiera son solo texto. Mencionan la búsqueda visual y en video. La capacidad de, digamos, encender la cámara de tu celular, grabar un pequeño video de un tocadiscos descompuesto, subirlo al buscador y que el algoritmo entienda el problema mecánico basándose únicamente en el movimiento de las piezas. Sí, es la integración total de la multimodalidad en la capa del navegador. La IA ve el video y te arroja los pasos de reparación automatizados. Pero, a ver, aquí me surge una pregunta crítica, una enorme bandera roja. Dime. Si la IA ahora planea nuestros menús de 3 días, organiza nuestras vacaciones, filtra el contenido y nos dice cómo arreglar las cosas, ¿esto realmente nos libera tiempo para ser más creativos? ¿O corremos el riesgo de volvernos dependientes y perder nuestra propia capacidad de análisis crítico? Es el gran debate actual, ¿no? Pero la perspectiva técnica aquí sintetiza esta dualidad de una forma interesante. La herramienta, el navegador con IA, asume toda la carga operativa,
O sea, el trabajo pesado de recopilar y cruzar datos. Claro, lo tedioso. Exacto, lo que en teoría permite al usuario humano concentrarse exclusivamente Este en la toma de contenido fue decisiones desarrollado por finales, la Asociación basándose en la Economía, síntesis de esa Sostenibilidad e información depurada. Interseccionalidad Te AESI, ahorra la talacha ONG para que peruana. uses tu mente en lo estratégico. Tiene sentido. Pero para que esa estrategia funcione, la información que nos da la IA tiene que ser buena. Y si el motor de Google va a leer y redactar respuestas definitivas, ¿cómo sabemos que no está ingiriendo información basura? Porque, al mismo tiempo que la IA avanza, ha proliferado muchísimo el spam de baja calidad generado automáticamente. Y ese es precisamente el núcleo de las recientes actualizaciones de calidad de búsqueda de Google que analizamos en las fuentes. Los ingenieros saben que si el algoritmo ingiere contenido falso o repetitivo para crear el resumen, el usuario va a recibir una alucinación muy convincente, pero inútil. Entonces, ¿qué están haciendo al respecto? Han hecho una purga masiva. Los documentos técnicos revelan que han reestructurado sus algoritmos centrales para identificar y suprimir lo que ellos denominan abuso de contenido a escala. O sea, granjas de contenido creadas solo para engañar al sistema. Tal cual. El sistema ya no se fija únicamente en si la página tiene las palabras clave correctas. Ahora evalúa las señales de producción. Si detectan dominios que generan miles de artículos diarios mediante IA sin ningún tipo de valor humano agregado o edición real, el algoritmo simplemente desindexa esas redes completas. Las directrices que revisamos mencionan una cifra de impacto enorme en este aspecto. Hablan de una reducción de entre el 40 y el 45% de contenido no original o de baja calidad en los resultados de búsqueda. Es casi la mitad del ruido de Internet eliminado. Es masivo. Y también están atacando tácticas súper sofisticadas y parasitarias como el abuso de dominios caducados. Así eso me pareció fascinante. O sea, entidades maliciosas que compraban el dominio web de, digamos, una antigua universidad o de un hospital que dejó de existir. Exacto. Y como ese enlace de la universidad mantenía una gran autoridad histórica y confianza en los algoritmos de Google, estos compradores lo llenaban de artículos irrelevantes sobre préstamos rápidos o casinos en línea. Todo para posicionarse artificialmente en la cima de los resultados. O también mencionan el abuso de reputación, ¿no? Donde un medio de noticias que es muy respetable decide alquilarle una sección oculta de su sitio web a terceros para que publiquen reseñas falsas de productos, aprovechando el buen prestigio del dominio principal. Así es. Y al penalizar todas estas prácticas a nivel estructural, los ingenieros aseguran que la base de datos sobre la que operan los modelos generativos como Gemini esté limpia. O sea, es un ciclo de retroalimentación de calidad. La IA solo puede generar resúmenes precisos si la capa de Internet subyacente está libre de ese spam manipulativo. Claro, basura entra, basura sale. Hay que limpiar la entrada. Y bueno, todo este poder inmenso de síntesis y personalización requiere una cantidad masiva de datos fluyendo entre nuestro dispositivo local y los servidores de Google en la nube. Miles de millones de puntos de datos cada segundo, sí. Y eso nos obliga y exige que hablemos sobre cómo esta arquitectura maneja nuestra privacidad, porque con tanto poder en el navegador, el uso correcto requiere un entendimiento claro de la ciberseguridad básica. Y hay un malentendido fundamental aquí que expone a muchísimos usuarios. El ejemplo más clásico es el famoso modo incógnito de Chrome. Uy, sí. El mito más grande de Internet. El modo incógnito, mediante el atajo Control más Shift más N, te proporciona un aislamiento local, pero no en visibilidad en la red. Exactamente. Es crucial visualizarlo con otra analogía. Usar el modo incógnito es como barrer meticulosamente las huellas dentro de tu propia casa. O sea, la computadora no va a guardar el historial de páginas que visitaste y va a destruir las cookies temporales cuando cierres la ventana. Sí, y no va a memorizar las contraseñas ni los datos que ingreses en los formularios. Exacto. Entonces, nadie que viva en tu casa y use esa misma computadora sabrá por dónde caminaste. Pero, y aquí está el truco, las cámaras de seguridad en la calle pública siguen grabando todo tu trayecto. Me encanta esa imagen. Las cámaras de la calle representan al proveedor de servicios de Internet, el ISP, o al router de la oficina o al del aeropuerto si estás en una red pública. Y por supuesto los servidores de las propias páginas web que visitas. Todos ellos siguen viendo tu dirección IP y pueden leer cada paquete de datos que se transfiere de ida y vuelta. No eres invisible para ellos. Por lo tanto, para lograr una privacidad real y anonimato frente a terceros, los conceptos de seguridad de red dictan que necesitas cifrar el tráfico en esa calle pública.
Y para eso es el uso de una red privada virtual, o VPN. ¿Cómo funciona exactamente la VPN a diferencia del modo incógnito? A nivel técnico, una VPN toma todos los paquetes de datos que salen de tu navegador y los encapsula en un túnel fuertemente encriptado antes de que lleguen a tu proveedor de Internet. Este O contenido sea, fue oscurece la desarrollado por información. la Asociación Exacto. Economía, El proveedor Sostenibilidad solo e ve que tienes una Interseccionalidad conexión AESI, continua ONG hacia un peruana. servidor remoto, pero es totalmente ciego al contenido de tus mensajes, a tus contraseñas o al destino final de las páginas que estás navegando. Es una infraestructura crítica, sobre todo si la audiencia se conecta en redes Wi-Fi públicas en cafeterías o aeropuertos. Totalmente imprescindible. Y luego está todo este tema de la gestión de contraseñas seguras y la comprensión del estado de la navegación, que se maneja mediante las famosas cookies. A nivel técnico, el protocolo sobre el que funciona la web carece de estado, o sea, no tiene memoria propia. Y es verdad, cada vez que hacemos clic en un enlace nuevo, el servidor nos trata como si fuéramos un usuario completamente nuevo que acaba de llegar. Entonces, sin las cookies sería técnicamente imposible mantener una sesión iniciada en nuestro correo electrónico o tener un carrito de compras funcional en una tienda en línea. Se vaciaría cada vez que cambias de página. Por eso el servidor deposita ese pequeño archivo de texto, la cookie, en el almacenamiento del navegador para reconocer tu dispositivo en la siguiente interacción. Las cookies de primera parte son súper útiles y necesarias. El problema surge con las cookies de terceros, ¿no? Que son pequeños datos que no provienen del sitio principal que estás visitando, sino de redes publicitarias externas que están incrustadas ahí escondidas. Largo de meses. Y comprender cómo auditar, gestionar y restringir estas cookies de terceros desde la configuración de seguridad de Chrome es literalmente la diferencia entre ser un usuario pasivo y ser uno que controla su propia soberanía digital. Y a todo esto se le suman tecnologías integradas súper importantes como la navegación segura de Chrome, que, según las directrices, está contrastando en tiempo real todas nuestras solicitudes de red contra listas gigantescas de servidores maliciosos. Sí, listas de sitios conocidos por distribuir malware o por ejecutar tácticas de phishing con URLs extrañas o pequeños errores ortográficos diseñados para engañar al usuario. Y todo este ecosistema de seguridad, de nuevo, ocurre en milisegundos, totalmente invisible en la capa de la interfaz. Es asombroso. Creo que después de revisar toda esta información técnica y operativa, se vuelve más que evidente que el navegador web ha superado por completo su definición original. Pasó de ser un simple visor de documentos estáticos en los 90s a ser un entorno de ejecución de software sumamente complejo. Un intérprete directo de la inteligencia artificial. Y como vimos, el punto de control primario para nuestra ciberseguridad, tanto personal como corporativa. Y quienes logran adoptar estas estrategias, o sea, los perfiles de segmentación, los comandos de búsqueda avanzados en la Omnibox y que entienden los flujos de datos subyacentes y de privacidad, logran un nivel de eficiencia operativa en su día a día que los sistemas operativos por sí solos ya no pueden proporcionar. Se convierten en verdaderos navegantes de élite en el entorno digital. Sin duda. Y para cerrar este análisis, todo esto nos plantea un escenario a futuro verdaderamente provocativo, algo que las fuentes ya empiezan a sugerir y que da mucho en qué pensar. A ver, ¿qué tienes en mente? Hasta el día de hoy, nosotros, los usuarios, seguimos siendo el agente activo en la ecuación. O sea, nosotros somos quienes agrupamos las pestañas para organizarnos, nosotros formulamos las consultas exactas en la Omnibox usando operadores y le pedimos activamente a la IA que nos sintetice los datos. Sí, nosotros damos la instrucción inicial, siempre. Pero los equipos de desarrollo e infraestructura ya están hablando de la llegada de navegadores agénticos, capaces de actuar por sí mismos. Y es fascinante pensarlo. Llegará el momento en que, al encender tu equipo un lunes por la mañana con tu café en la mano, el navegador simplemente ya no espere tus instrucciones. Wow. Modelos donde la interfaz actúe de forma autónoma basándose en tu contexto. Exacto. Imaginen que, basándose en lo que dice tu calendario y en los correos prioritarios que recibiste el fin de semana, el software ya haya abierto de forma predictiva entornos de trabajo independientes, que ya haya procesado los resúmenes del mercado de las últimas 48 horas usando Gemini y haya cargado las bases de datos internas relevantes en pestañas ya fijadas y listas. Todo esto de forma anticipada, antes de que el usuario siquiera haya tocado una sola tecla del teclado. Es la transición completa de una simple herramienta de consulta a un agente proactivo que te conoce mejor que tú mismo. Tal cual.
Una idea bastante compleja y fascinante para masticar y reflexionar la próxima vez que abran una nueva pestaña en blanco en sus pantallas. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido técnico y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.